En el Día del Señor los saludamos muy cordialmente desde Berlín, donde vivimos, y decimos cordialmente porque realmente está en nuestro ánimo, una actitud cordial, amistosa, hacia quienes nos acompañan en este tiempo. Y también con un tono de amistoso queremos decir eh, a quienes han objetado que nosotros digamos en el Día del Señor, siendo domingo, que para nosotros, sin entrar en ninguna discusión teológica, no está en nuestro ánimo la discusión, simplemente decir que para nosotros el Día del Señor es todos los días, todos. Del mismo modo que también pensamos que el Día del Padre o el Día de la Madre son todos los días. Honra a tu padre y a tu madre todos los días de tu vida. Por tanto, con ese espíritu también decimos que el Día del Señor es todos los días. Y hoy queremos hablar a propósito de algo que tiene que ver con el Padre. Y está relacionado con el sacrificio supremo, el último sacrificio expiatorio que hubo en el mundo y que fue el de Jesús, naturalmente, en Jerusalén. Y se habla, a propósito de este sacrificio, se habla del amor de Dios de entregar a su Hijo unigénito para que fuera muerto en la cruz, para cumplir de esta manera con el plan de salvación para los hombres. Y está bien, es legítimo que se diga esto, y también nosotros lo decimos, como es natural. Pero hoy queremos hablar de la otra parte. Digamos, si hubiera una moneda, de la otra parte de la moneda, imaginemos esto, y queremos hablar acerca de lo que significó la obediencia de Jesús. Jesús mismo dijo, yo entrego mi vida, Él la entregaba. Ahora, esto que nosotros podemos interpretar como un gesto de generosidad maravilloso, único, que no está a la altura de los seres humanos, que también es verdad que es así, está rodeado de otras cosas. Ese gesto de generosidad también tiene que ver esencialmente con la obediencia. Jesús fue obediente a su Padre, vino a la tierra siendo Dios, siendo Hijo, siendo obediente a su Padre para consumar en esos años de vida, para consumar la salvación para los hombres, para todos nosotros, para las generaciones pasadas y las que vendrán, para todos. Y en este tramo final de los acontecimientos hasta que se consuma su muerte en la cruz, es importante que hagamos mención a esto que significa la obediencia. En Mateo 26:42, Jesús dice esto. Recuerdan, el versículo comienza, otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, ahora habla Jesús, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. O sea, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Un gesto supremo de obediencia, porque estamos hablando de entregar la vida. De eso estamos hablando. No estamos hablando de otra cosa que de un hombre que era Jesús, Dios
hecho hombre, que estaba entregando su vida por todos nosotros. Y en el mismo Evangelio, en el de Mateos, en el versículo 27, en el capítulo 27, versículo 46, la palabra de Dios nos dice esto. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y nos vamos a centrar en esto. Eli, Eli, fue dicho en hebreo, pero en el resto del texto está escrito en la palabra de Dios en arameo. Y nosotros queremos significar a propósito de esto que este pasaje del que estamos hablando se corresponde con el Salmo 22.1. Es notable cómo Jesús siempre, a lo largo de su ministerio, hizo mención a los textos que podemos encontrar en el Antiguo Testamento. Por eso él siempre hacía mención a los profetas, siempre hacía mención a la referencia que en el Antiguo Testamento confirmaba que él era el Mesías. Y en el Salmo 22.1 vamos a encontrar algo que relacionado con lo que Jesús dijo. El Salmo 22, versículo 1. Dios mío, dice David, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? David estaba clamando al Todopoderoso. Es un grito de angustia, esta primera parte del Salmo número 22. Es un grito de angustia porque él se siente desamparado como Jesús se sintió desamparado. Por eso dijo, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Y este salmo que hemos leído, el versículo 1 del Salmo 22, en los primeros 21 versículos habla de la angustia personal de David, que luego se transforma en la ayuda divina y en la alabanza al Eterno. Tan importante es esta referencia que estamos haciendo, que en tiempos de la iglesia primitiva, a este salmo, al número 91, que fue escrito el 22, que fue escrito por el rey David, se lo consideraba como el quinto evangelio, por dos razones: por su profundidad y por las citas mesiánicas que confirmaban a Jesús como el Mesías. Estamos hablando de esto para que nos podamos hacer una idea de lo que significa el concepto de obediencia. Esa obediencia que supera todo lo imaginable, lo que está más allá de nuestro entendimiento. Así fue la obediencia de Jesús. Y necesariamente tiene que ser un ejemplo para nuestra vida. Porque ser obedientes nos coloca bajo la bendición del Padre, bajo la bendición del Eterno, del Todopoderoso, aún en las circunstancias más dramáticas de nuestra vida. Y una vez más tenemos que hacer referencia a los tiempos que estamos viviendo.
porque para algunos de nosotros este tiempo pudo haber sido realmente dramático, tremendo, doloroso, pero aún así debemos ser obedientes a Dios. Y aun cuando en nuestro dolor podamos haber dicho, ¿por qué me has desamparado? Saber que siempre el Señor nos ha escuchado, que el Señor ha puesto su mano de bendición sobre nuestra vida, ha sido el consuelo supremo que puede tener un hombre en su dolor. Y solamente por eso es absolutamente fundamental para la vida de cada uno ser obedientes. Ser obedientes con Dios y con todos sus mandamientos. Porque así honraremos al Hijo que entregó su vida por nosotros. Este es el sentido de lo que queríamos destacar en este día. El sentido de la obediencia. Seamos obedientes. Yo fui un niño obediente, un joven obediente y un hombre obediente con mi padre. Yo no sabía el valor que tenía eso. Yo acepté al Señor cuando tenía 52 años, por tanto ya era un hombre maduro. Pero toda mi vida, mientras mi padre vivió, yo fui una persona obediente hacia él. Obediente, aún en las cosas que no me gustaban de él, que eran muchas, porque era un hombre igual que yo. Pero yo siempre fui obediente. Cuando hablamos de estas cosas, yo percibo que el valor que tiene la obediencia es tan extraordinario que supera hasta la propia imaginación. Ya no digo los pensamientos, sino imaginemos algo tremendamente obediente, ni aún así, en un grandioso gesto de imaginación, nos podemos dar una idea de lo que significa la obediencia. Y el ejemplo supremo, naturalmente, es Jesús, que entregó su vida por nosotros. Por eso, amados hermanos, queridos amigos, en estos días, en este tiempo tan complejo que nos está tocando vivir, en estos tiempos en los que la peste nos está azotando, sin que lleguemos a percibir qué es verdaderamente lo que está ocurriendo, aún en estas circunstancias tan dramáticas, cuando el futuro se presenta incierto, no solamente en nuestro futuro, sino cuando pensamos en nuestros hijos, en nuestros nietos, qué es lo que va a ocurrir en unos años, aún así, seamos obedientes. Aunque en nuestro corazón, en nuestra mente haya pasado un momento de decir, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué? Sigamos siendo obedientes, porque Él ha prometido estar siempre a nuestro lado, hasta el final, hasta el último aliento de nuestra vida. Con esa certeza y con esa seguridad, afrontemos estos tiempos difíciles y honremos al Señor. Honrémoslo siendo obedientes en todo y con todo. Espero que estas palabras sean un consuelo para muchos de ustedes y un llamado de atención para los que no hemos sufrido el dolor de la pérdida, pero que sean una reflexión para nuestra vida, que podamos transmitir a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, darles el ejemplo de nuestra obediencia a Dios.
Esto es lo mejor que podemos hacer para enseñar, para educar a nuestros hijos en aquella cosa maravillosa que nos ha sido dado, que es la fe que recibimos por gracia. Vamos a dar gracias por esto. Padre amado, te damos las gracias por tu palabra, por tu reflexión, por tu exhortación, por saber que siempre tú estarás con nosotros, por este llamado a la obediencia, para que te seamos fieles en todo. Por eso te damos las gracias, Padre querido. Que sea un estímulo para nuestra vida. Ayúdanos a serte fieles. Y te damos las gracias en el nombre de tu Hijo. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, amados hermanos, queridos amigos. Los saludamos de nuevo, muy afectuosamente, desde Berlín, y reciban la bendición poderosa de Dios sobre su vida, sobre la vida de cada uno de ustedes, sobre sus familias, sobre sus amados, allí donde estén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muchas gracias y hasta la próxima.